Señor de Rueda, tiene la palabra para formular la pregunta. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, consejero. ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno en relación al Centro Internacional Cultural Oscar Niemeyer? Gracias, señoría. Señor consejero, está en el uso de la palabra. Presidente, diputados, miembros de la mesa, señorías, buenos días. El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, que no depende orgánicamente de esta consejería, está gestionado y promocionado, como usted sabe, por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, fundación que tiene naturaleza cultural, fin no lucrativo, una naturaleza humanística, docente y carácter privado. El Principado de Asturias forma parte del patronato de esta fundación, junto con el Ayuntamiento de Avilés, el Puerto de Avilés, Asturiana de Cin, el Grupo Daniel Alonso y la Secretaría de Estado de Cultura. La Fundación Cultural Internacional Oscar Niemeyer recibe subvención nominativa, que no transferencia, son conceptos distintos, del Principado de Asturias a través de la Viceconsejería por un importe de 750.000 euros. La programación cultural de eventos y contenidos del Centro Cultural es adecuada, entendemos, a los fines fundacionales. Y las cuentas de la Fundación, señoría, ofrecen un balance equilibrado entre ingresos y gastos. Recientemente se han hecho los medios eco de esta noticia. Consecuentemente, con lo dicho, no prevemos en estos momentos otras medidas que las que están puestas en marcha por parte de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Gracias. Bueno, consejero, primero, evidentemente, lo ha explicado usted, no es el Centro Internacional no lo gestiona directamente el Principado de Asturias, hay una fundación con unos patronos, pero bueno, con el dinero que nos ha costado a todos y con la aportación que usted mismo ha relatado que hace el Principado de Asturias, parece que no solamente es que podamos, sino que el Principado de Asturias debe tener algo que decir en el Centro Internacional Cultural Oscar Niemeyer, que es un símbolo, nos guste o no nos guste, es un símbolo lo que iba a ser, es un símbolo lo que fue, y esperemos que sea un símbolo lo que va a ser o lo que será, ¿no? Cuando se inaugura el Centro Internacional Oscar Niemeyer, que tuve la suerte de estar en la preinauguración y la inauguración, nos decían que iba a ser un referente cultural internacional. Ese era el proyecto que había y que iba a dar a Avilés, una ciudad industrial por antonomasia en Asturias, le iba a dar otro matiz, un matiz cultural, rememorando aquella Atenas que le llamaban la Atenas de Asturias, Avilés, antes de la Avilés industrial. Iba a ser un generador de empleo para la comarca, empleo de servicios fuera del sector industrial y así fue como se inauguró, así fue como los asturianos invertimos mucho dinero en él, con más de 40 millones de euros, concretamente 43 millones de euros, 390.000 de inicial, no digo lo que se haya gastado después, que será bastante más, y así salió. Bueno, la gestión, ¿a dónde nos llevó? ¿Qué fue lo que fue? Bueno, sí, al final lo que fue, pues fue realmente una gestión que nos llevó a los titulares de los periódicos, pero no por lo que hubiéramos querido, por lo que algún titular inicialmente, incluso internacional, nos recogió como referente, pero rápidamente se pasó al desastre de la gestión, se pasó a ser más famosos por sus irregularidades. Y mira, y por una cosa que yo se la quiero comentar, muy de Avilés, pero se la comento. Generó una deuda que quizás con otras deudas su montante no sea espectacular, aunque es grande. Pero claro, que afectó a muchos pequeños y medianos proveedores de Avilés, porque curiosamente los gestores anteriores a los proveedores de la zona fueron a los últimos que pagaron, que se está pagando ahora con un plan de pago a proveedores, lo sé que termina, bueno, está garantizado hasta el 2017, pero que provocó realmente muchos quebrantos. Yo eso lo digo porque personalmente conozco a algunos, y lo que había sido una ilusión en Avilés, en Asturias, pero en Avilés en particular, acabó siendo una decepción, de verdad, en una ciudad que se había ilusionado y realmente con el proyecto un mazazo tremendo. A partir de aquí, pues esta misma semana pues tenemos que los gestores, pues ha dicho la audiencia provincial, ha dicho que efectivamente que van a juicio, que se ven irregularidades por todas las partes y se ve que la gestión anterior fue un desastre. Pero mire, no me voy a centrar y vamos a centrarnos. Mire, usted ha dicho una cosa ahora sobre el beneficio que es de 11.812 euros. Lo han sacado esta misma semana también, fíjese, noticias de actualidad. Y dice que ha cumplido los objetivos del servicio público de forma sostenible. Hombre, yo no se lo niego y comparado con lo que acabamos de hablar es un logro.
pero no invertimos lo que invertimos en el Niemeyer para cumplir estos objetivos de forma sostenible. El Niemeyer tiene que ser, y se lo debemos a Avilés, tiene que ser un referente, y Asturias, por supuesto, tiene que ser un referente, no nos podemos quedar en cumplir objetivos, porque esa es exactamente la pregunta que yo le vengo a hacer. ¿Cuáles son los objetivos? Porque al Grupo Parlamentario Popular el proyecto le genera muchas dudas. Y mire, a su viceconsejero de Cultura, el miércoles, en la comisión, le pregunté por la laboral Centro de Arte, y él explicó el proyecto. Y le voy a decir una cosa, lo tenía claro. Otra cosa es lo que nosotros opinemos, porque él lo tenía muy claro. Era un centro, bueno, iba a seguir desarrollando la investigación, iba a meter formación, las áreas que tenía, un referente cultural. Y en esas áreas de tenerlo claro, nosotros ya de antemano, y se lo dije en la comisión, se lo repito aquí, él es filósofo. Y digo, mira, pues voy a Pitágoras, los números no le cuadran. O ustedes en su gobierno sacan incentivos fiscales para que entren patronos de verdad, una ley de mecenazgo, vías reales de financiación, o seguiremos teniendo un problema con la laboral. Pero el modelo, por lo menos, yo tengo muchas dudas, y este grupo, pero el modelo, él allí lo expuso. De hecho, le voy a decir una cosa, mientras yo le hago esta pregunta, usted sabe dónde está su viceconsejero. Pues está en la laboral presentando a su nueva directora de actividades, a Karin Osleshaber, perdón por mi alemán. Está allí con un modelo claro y un referente internacional. Explicó el Pentágono de museos y explicó el papel de varios de los museos. Entonces le voy a decir, oiga, pero es que del Niemeyer las dudas son todas. El proyecto del Niemeyer, ¿qué vamos a hacer con el Niemeyer? Esa es la duda que nos asalta a nuestro grupo y asalta a Avilés y asalta a muchos profesionales. Y mire, voy a explicarle varias cosas muy concretas, para ir a lo concreto. Sale esta misma semana que la torre, que empezó como un referente de la gastronomía, mire, por ejemplo, cosa que no tiene la laboral, el Niemeyer decía que había un hueco internacional y que el referente gastronómico debería ser como motor de atracción. Que funcionó bien, se lo aseguro, funcionó bien. Después, una vez más, se metió en el desastre, uno tras otro, no dio más que titulares negativos ese centro gastronómico. Pero dice que ya no va a ser el centro gastronómico, que va a utilizar el espacio para exposiciones, un espacio que se diseñó para otra cosa, pero que tampoco descarta hacer algo gastronómico. A mí en un centro de esta categoría no me parece una política muy seria. Y otra pregunta, que está en Avilés y están todos esos proveedores, pequeños proveedores, a los que de la ilusión pasó al desastre. Tema de congresos, incentivos y reuniones en el Niemeyer. Es la veleta. Usted va mirando las declaraciones, primero se hicieron, después se negaron porque eso era cultural, después sí, pero no, y de momento no hemos visto una apuesta clara, o sí o no, porque como no tenemos el modelo definido, en esto estamos generando otra incertidumbre, y sería muy importante para Avilés que esto también quedara definido. Y mire, y demostrando que el Partido Popular es un partido que construye, que es un partido que está aquí para aportar, y que en todo este, vamos a llamarlo, sucesión de actos del Niemeyer, solo ha hecho colaborar y no ha hecho demagogia. La última la tiene esta semana también, que se ha abierto el aparcamiento. Y, por supuesto, no tenemos el único mérito, ni mucho menos. Pero de la colaboración de todos, pero de la colaboración del Grupo Parlamentario Popular, hemos colaborado entre todos para que ese aparcamiento, absolutamente necesario, por fin esté abierto. Porque era bastante difícil explicar cómo semejante equipamiento tiene un aparcamiento cerrado. No sé si alguno ha tenido que asistir al Niemeyer, pero había que aparcar prácticamente subido por las aceras. Señoría, vaya concluyendo. Sí, concluyo. Entonces, con todos estos precedentes que evidentemente no nos invitan al optimismo, desde luego yo no voy a hacer demagogia. La gestión de ahora no es la anterior, está claro, porque vamos, entonces ya tenemos que ir a los tribunales en vez de estar en el Parlamento. Es una gestión, digamos, como dice, están ustedes cumpliendo, aseando, digamos, no haciendo mucho ruido. Pero termino, presidente. Tenemos un modelo para el Niemeyer, porque es que Asturias lo necesita, Avilés lo necesita, y con todo el dinero que hemos invertido los asturianos y fuerzas, y con los problemas que tiene esta región, Asturias no se puede permitir ahora mismo que el Niemeyer sea un simple equipamiento más. Gracias, señor.